Agradecemos a nuestro Padre Celestial la oportunidad que nos brinda hoy de una vez más estar conectado con ustedes en este tiempo precioso de edificación mutua en la palabra al rayar el alba. Digno es nuestro Señor y Salvador de ser en gran manera enaltecido, y nosotros hoy nos sentimos privilegiados de que por su bondad podamos hoy estar disfrutando en su presencia de nuevas misericordias. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Qué lindo es poder nosotros hoy honrarle, bendecirle y estar reunidos una vez más. Como ven aquí en la leyenda de nuestra pantalla, pues hoy tenemos la oportunidad de estar adorando al Rey mediante la consideración de los principios bíblicos que nos prestan eh, los capítulos del libro de Romanos. Hoy específicamente en minutos estaremos leyendo el capítulo 8, pero no quiero entrar en materia de lectura, de enseñanza, hasta que, bueno, usted tenga la oportunidad de compartir con alguien, de invitar a alguien a suscribirse a este tiempo precioso que Dios nos permite cada mañana abrir esta ventana virtual que le hemos llamado al rayar el alba en esta nueva modalidad de obteniendo, de recibir, ¿verdad? Principios de vida espiritual a través de la Biblia. Y hoy pues vamos a estar viendo qué nos enseña la palabra en el capítulo 8 del libro de Romanos. Vamos a orar para presentar a Dios todo lo que vamos a hacer en el día de hoy. Como notará, hoy entramos así de inmediato luego de la introducción, porque queremos tener un tiempo al final de compartir la palabra en el que usted pueda escuchar mediante esta alabanza que tenemos preparada hoy. Usted pueda levantar sus manos, usted puede decirle: Señor, aquí estoy, quiero rendirme, quiero reconocer que tú eres ese Dios poderoso. Y nos estará acompañando una vez más, como en otros episodios, nuestra hermanita eh, Averly Morillo, compatriota dominicana, que Dios, esta jovencita, Dios le ha placido y bueno, le está usando de manera poderosa en esta temporada. Oramos. Padre, gracias en el nombre de Jesús, Señor, porque tú, Dios, eres buenísimo. Tú eres grande, eres poderoso, eres majestuoso. Y yo te presento, Señor, todas nuestras vidas. Te pido, Padre, que seas tú ministrando el corazón nuestro mediante el estudio y la enseñanza de tu palabra en este hermoso día. Saludo a todos aquellos que de las distintas lugares del mundo, de todo rincón, se conectan, aquellos que están en vivo conmigo ahora y los que me verán, Señor, después que esta transmisión haya sido compartida en vivo. Aquellos que se suscribieron recientemente, bendícelos, Señor. Permite que ellos puedan compartir con otros tu palabra y que puedan estar allí atentos con un cuaderno en mano, con su Biblia, anotando cada principio para ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a por ellos, hermanos. Vamos al capítulo 8 del libro de Romanos, que tiene como leyenda inicial viviendo en el Espíritu. Como les había planteado, hoy queremos tomar una primera parte. Vamos a tratar de leer el texto completo, dándole sentido a la lectura. Y si usted puede ir atentamente escuchando, ya con la sola razón de usted escuchar lo que voy leyendo, usted estará siendo bendecido. Ya luego estaremos pues compartiendo cada palabra que nos presenta el capítulo. Si nos damos cuenta, usted lee allí. Este capítulo consta de 20 versículos en la primera parte y 19 en la segunda que vamos a tratar. Vamos a tratar lo que nos presenta desde el versículo 1 hasta el 20 y mañana desde el versículo 21 hasta el 39. Quiero leerlo para la gloria de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 8 dice:
viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Me voy a permitir leer el 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Señor, gracias por esta palabra que hemos leído. En el nombre de Jesucristo, Padre. Amén y amén. Poderoso lo que acabamos de leer. Vemos a Pablo, una vez más, aprovechando el espacio para traer sobre los hijos espirituales que se congregaban en aquella ciudad eh, portentosa de Roma. Y me gusta mucho porque les he mencionado otras veces que el libro de Romanos es uno de estos libros que nos enseñan bastante, y principalmente el capítulo 8 del mismo, que ya acabamos de leer hasta el verso 23 más o menos, es denominado y conocido por todos los estudiosos y teólogos como la universidad de la vida cristiana. En cierta manera, consideramos que la vida cristiana es una profesión, porque así el apóstol Pablo nos lo enseña, que nosotros estamos corriendo la carrera de una profesión celestial. Así como usted puede ir quizás con la meta y el deseo de cursar una carrera en la universidad, de la misma forma el Evangelio se corre a sí mismo. Se aprende de muchas cosas, así como usted puede tener, dependiendo la carrera la cual está estudiando, puede aprender diversas materias. Por ejemplo, en mi caso, yo soy profesional de la publicidad, y dentro de la carrera siempre vimos
distintos módulos o escalas, dibujo uno, dibujo 2, pintura, pintura 2. Vimos anatomía artística, vimos una serie de materias, fotografía, fotografía publicitaria, diseño gráfico uno 2 3 4 y hasta el 5. Cada materia con el fin de formarme, en mi caso particular, como licenciado en la carrera de mención diseño gráfico, publicidad, mención diseño gráfico. Por eso es que usted puede pernotar, en el caso personal mío, que tenemos esa inclinación a las artes, a apreciar esas cosas. Y la vida cristiana igual, así nos lo expresa en el libro de Gálatas. Gálatas dice en el capítulo 5, verso 16, que habla acerca de la carne y habla acerca del espíritu. Y aquí en Romanos 8 nos expresa a nosotros que los cristianos, los que ya hemos experimentado lo que es la promesa de San Juan capítulo 3, la promesa de un nuevo nacimiento, se supone que ya no andemos, no ejecutemos, no obremos conforme a la naturaleza caída que nos heredaron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Por eso usted se da cuenta que en esta primera fase del capítulo habla ahora, hablando de tiempo presente. Pues, ahora pues, usted es cristiano, usted aceptó a Jesús, usted está siendo guiado por el Espíritu, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dese cuenta que habla de este aspecto de ninguna condenación, porque una de las principales estrategias de Satanás en la mente del nuevo creyente y de aún el creyente más maduro o con más trayectoria en el Evangelio es acusarnos de manera mental. El campo de batalla está aquí, en la mente, y el enemigo busca afectar lo que es nuestra identidad de hijos, haciéndonos recordar de todas esas cosas malas que veníamos arrastrando. Dese cuenta que mucha gente hoy no es cristiana porque dice que yo soy muy malo. Dios no me va a perdonar. Yo he hecho demasiadas cosas terribles. Y yo le vengo a decir a usted que no. No importa qué tan malo. Bueno, quien le habla en el capítulo de Romanos, Pablo, era el tipo más malo en el sentido de las cualidades. Era un sicario. Pagaban los maestros, los ancianos de la época, le pagaban a él como sicario para matar a cristianos y todo aquel que no se sujetara a su religión. Entonces vemos a uno que no merecía ser hijo, que ahora aconseja y se posiciona en su identidad y le dice, ahora pues, ustedes no son condenados. ¿Por qué? Porque están en Cristo Jesús. En otros momentos, en una de las series anteriores, usted podría ir buscar en nuestro canal, se va a encontrar con un tema que se llama Debo conocer a Jesús el Cristo. Y lo va a encontrar ahí en una de las prédicas y en una de las series. Dice que esto, ¿por qué? Porque es Cristo, la palabra Cristo es la palabra Mesías, Jesús Salvador. Mesías ungido es la palabra Cristo y Jesús Salvador, que significa Mesías Salvador, ungido de Dios. Dice que los que andamos conforme al Espíritu no somos condenados porque andamos en la nueva naturaleza por la fe. Dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted se lee y se da cuenta y más tarde estudia el texto, toma su Biblia, la enciende en su teléfono, la abre físicamente, toma un cuaderno, se dará cuenta que la palabra espíritu en este contexto está escrita con la E mayúscula, porque está haciendo referencia a cuando el Espíritu de Dios posee totalmente la vida del creyente. Ya usted no se gobierna, ya no vive usted, sino vive Cristo en usted. Porque cuando Cristo vive en nosotros, lo que dice el verso 2 no tiene ningún tipo de efecto en nosotros, porque dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley, hay un mandamiento, hay un código insertado en tu interior
que opera y se revela contra la naturaleza de Dios. Pero cuando tú tienes a Cristo establecido en cada rinconcito de tu interior, de tu ser, entonces ya no te gobiernas tú, sino que el Espíritu Santo te dirige y te lleva hacia lo que es la plena voluntad de Dios. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Qué nos hace el Padre? Un regalo de demostrarnos que con Él podemos. Porque Cristo vino, sufrió en humanidad, se despojó de su autoridad, de todas sus cualidades, omnipresencia, omnipotencia, omnisapiencia, en el sentido limitado. O sea, limitó todas estas cualidades de Él a un plano humano, hasta el punto de humillarse a sí mismo y haciéndose hombre y tomando forma de hombre, se humilló hasta lo sumo para demostrarnos que fue tentado en todo, pero nunca pecó. Claro, la Biblia dice que cosas mayores que las que Jesús hizo en su nombre y porque Él morará en nosotros, nosotros también lograremos esas proezas en su nombre. Dice aquí, porque eh, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, otra vez con mayúscula, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Miren qué interesante que aquí habla del solo hecho de que todo comienza aquí. Ganas o pierdes conforme al nivel de pensamiento y contenido que procesas en tu mente. Él le dijo en un momento, Pablo, a los corintios, ustedes tienen la mente de Cristo. En un buen dominicano le dijo, saquen el cerebro de la funda, desempáquenlo, usen la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque los que son, dice, los que son de la carne, son los que piensan en estas cosas, pero los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Por eso constantemente usted verá que alguien que ha recibido la gracia de resucitar a un nuevo hombre, o sea, de haber nacido de nuevo, tendrá pensamientos constantes de santidad, de pureza, de búsqueda. No es que usted no caerá en pecado, no es que usted no cometerá errores. Ojo aquí, usted lo hará. Lo que pasa es que usted no se conformará a este siglo. Recuerden los episodios anteriores. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Recuerden que estamos en el capítulo 8 de Romanos y ya acabamos de estudiar en el episodio de ayer y en el antes de ayer lo que es esta conformación y llamado de Pablo cuando dice no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación del entendimiento. Un entendimiento renovado, limpio, es fruto de una vida de oración, de consagración, de búsqueda, de impartición diaria. Usted no se da cuenta, pero cada mañana cuando usted se conecta al rayar el alba, que usted es expuesto a la palabra le va limpiando el entendimiento, lo va internamente capacitando y preparando para que Dios haga lo que quiera hacer con usted. San Juan 15 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora suban a Jerusalén y allí los voy a investir de poder. Hay gente que Dios la está limpiando por la palabra y lo va a investir pronto de autoridad. Un día de esto no se sorprenda que en un episodio, que luego concluyendo, que en el día, que en horas anteriores, levantándose, el Espíritu Santo le caiga encima a usted, lo llene y usted comience a hablar en otras lenguas, usted comience a profetizar, usted comience a alabar al Señor con un denuedo y una autoridad que viene del cielo, porque ya usted ha sido lleno, o sea, preparado para ser lleno por la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque los que son de la carne piensan en estas cosas, pero los que son del Espíritu piensan en el Espíritu. Porque el ocuparse, el dedicarle tiempo a la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, por eso vemos que les explicaba, nos parece a nosotros
que este capítulo 8 de Romanos es la universidad de la escuela de la vida cristiana. Aquí nos muestra cómo el Señor nos guía. Y aquí es donde el capítulo se pone eh, intenso, porque dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Por eso nos damos cuenta, por ejemplo, en el capítulo que le mencionaba ahorita, Gálatas 5, que habla acerca de aquellas cosas. Permítame buscarle acá, por favor. En el verso 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, disensión, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Yo le aconsejo, luego en su tiempo de estudio, si usted lo tiene, y si no lo tiene, sáquelo. Entre a Google, googlee, y cada palabra de esta usted la busca. Busca un diccionario bíblico y se busca qué es idolatría según la Biblia, qué es celos, qué es pleito. Y ahí usted recibirá una serie de cosas y posiblemente se dará cuenta si en estas cosas están morando en usted. Porque en el capítulo 7 de Romanos vemos algo, un regalo poderoso que Pablo nos deja. Y él dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esto es lo que nos pasa a todos. Pero mientras más alimento el hombre espiritual, Cristo se mantendrá firme en mí y yo venceré por encima de todas las tentaciones y circunstancias que se me presenten. Existe la anécdota de un abuelo que se sienta con un nieto para hablarle acerca del caballo de la carne y el caballo del espíritu. Y él le decía que la forma de hacer que venza el caballo del espíritu es alimentando más al espíritu. El que tú más alimente, ese ganará. Si alimentas el caballo de la carne, ganará la carne. Semanalmente hay que alimentarlo, así como usted desayuna, come, tiene su cena. De la misma manera, el hombre espiritual hay que desayunarlo, hay que almorzarlo y hay que cenarlo. Por eso, ¿cómo usted lo hace? Orando en las mañanas, teniendo tiempo de estudiar la palabra en la tarde y meditando en sus bondades en la noche. Bueno es alabarte, Jehová, dice el Salmo 92, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana eh, tu grandeza, tu misericordia y tu fidelidad de noche. Eso nos lo dice la palabra. Entonces, retornando nosotros a una mirada profunda de lo que nos está presentando el texto de Romanos 8, yéndonos a este punto donde nosotros tenemos que entender que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino
según el Espíritu, estoy en el verso 9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mira que el apóstol es muy confrontador y le está poniendo a aquellos que son su público, romanos, los hermanos en Roma, le está poniendo sobre la mesa un planteamiento de confrontación. Revisen si tienen a Cristo por dentro. Él está diciendo en un buen dominicano. ¿Por qué? Porque si ustedes no tienen el Espíritu de Cristo en ustedes, los tales no son de Cristo. Muy tremendo esto que nos muestra. Entonces, dice más adelante, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¡Qué poderoso! Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No nos llamemos a engaño, hermano. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. La palabra Abba, Padre es un vocablo que se utiliza en la cultura bíblica cuando el bebé, el niño, se quiere referir al papá. Son las primeras palabras que salen de un bebé cuando va a hablar. Abba, papá. Abba, Padre. Hoy alguien tiene que decirle, Abba, Padre. O yo clamo a ti. Y ahorita vamos a clamar en nuestro tiempo final con esta alabanza de la hermanita que habla de Yeshua, que habla de que usted pueda levantar su mano y decir, Padre, aquí estoy, ayúdame, porque el Espíritu mismo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted recibe la confirmación, percibe el abrazo del Señor. Dice también, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ya en la parte final de este episodio de hoy, porque como les decía al principio, hoy vamos a dejarlo escudriñado solo hasta el verso 20, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿Por qué habla de tribulaciones? Porque el enemigo Satanás tratará de probarte, o sea, tratará de enviarte cosas para que tú te devuelvas. Y yo hoy vine a decirte, no te devuelvas. Resiste, aguanta, espera. Dios te va a ayudar, porque tú eres su hijo. Él no te va a abandonar, porque el anhelo ardiente, dice aquí, introduce un tema muy importante que mañana vamos a tratarlo, de la creación, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Perdón, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Qué poderoso es esto que nos plantea el Señor. En este momento, mis hermanos, yo quiero orar. Quiero invitarte a que donde estás, traigas a tu corazón, presenta delante de Dios la debilidad que te está atacando. Esta que tú dices, wow, Señor, no aguanto, no resisto. Ayúdame, quiero honrarte, quiero darte gloria, quiero que tu nombre sea exaltado en mi vida. Y mientras consideras esto que te digo, te pido que por favor adores al Señor. Vamos a adorar al Señor, vamos a bendecir su nombre, porque eres bueno y para siempre es su misericordia. Ay, levanta tus manos y recibe de Dios este toque sanador, restaurador de su presencia. Y con este cántico yo dejo despedida la transmisión de hoy y te pido que puedas honrar a Dios. Medita en estas cosas. Dios te ama y Él te bendice con su presencia en este momento. Será hasta mañana en otro Al Rayar el Alba. Nos vemos para la conclusión del capítulo 8 de Romanos. Gracias por tu fidelidad y estar allí, por tus oraciones y siempre estar
con el anhelo de agradar al Señor en todo lo que deseas para honrarle y bendecirle. Ya será hasta mañana.
Gracias, Jesús. Vamos, levanta tus manos. Gracias, Señor, por esta generación, Señor. Gracias, Jesús, porque tú estás en este lugar. Tu presencia se ha hecho evidente, Señor, en este lugar. Padre, junto a estos jóvenes, Señor, me uno, Señor, para darte gracias, Señor, y darte gloria, Jesús. Padre, te pedimos, Señor, que tu presencia, Señor, nunca se aparte de nosotros. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien nos guíe día a día, Señor, a hacer lo correcto. Ayúdanos, Señor, a tomar las mejores decisiones conforme, Señor, a tu voluntad, y que seas tú, Señor, quien hable en nuestro corazón. Señor, enséñanos a identificar tu voz. Enséñanos, Señor, a identificar cuál es tu voz, cuándo eres tú y cuándo no eres tú. Ayúdanos, Señor, a identificar cuándo eres tú, Señor, porque muchas veces nos llegan muchos pensamientos, Señor, en nuestra mente que nos confunden. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra, Jesús. Haz tu obra, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dáselo más fuerte porque es para Él. Gracias, Jesús.